Balanceo químico por tanteo simple. Una ecuación química se representa mediante una igualdad que cumple el principio de conservación de la materia. ¿Qué nos dice este principio? Pues nos dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Nosotros no podemos crear ni destruir materia. En una reacción química, la suma de la masa de las sustancias reaccionantes es igual a la suma de la masa de los productos de la reacción. Lo podemos ver en esta ecuación química. Al lado izquierdo de la flecha están los reactivos y al lado derecho están los productos. Esta ecuación está balanceada porque tenemos la misma cantidad de átomos en cada lado de la ecuación. Para lograr este balanceo se utilizan varios métodos como el tanteo simple o ajuste, del cual hablaremos con mayor detenimiento, el método del número de oxidación, el método del ion electrón y el método algebraico. Balanceo por tanteo simple. Entonces, también se le llama balanceo por ensayo y error. Más adelante vamos a ver por qué recibe este nombre. Entonces, en este método es ir comparando uno a uno los átomos de los distintos elementos que figuran en nuestra reacción. Entonces, pero para ello vamos a seguir un orden establecido, empezando por los metales, por los no metales, por los oxígenos y por los hidrógenos. Cabe destacar que hay que seguir con este orden, porque si nos vamos por como nosotros creemos, entonces no vamos a poder realizar exitosamente el proceso del balanceo, entonces nos va a ocasionar muchos problemas. Y la mayoría de los problemas los causa el hidrógeno, entonces por eso el hidrógeno siempre se deja de último a la hora de balancear. Balancear una ecuación química. Bueno, básicamente el proceso consiste en quitar o poner coeficientes de modo que los elementos queden balanceados, que en el lado de los reactivos tengamos la misma cantidad de átomos que en el lado de los productos y que se pueda cumplir el principio de conservación de la materia. Pero para esto necesitamos entender ciertos conceptos estequiométricos, como ser lo de los coeficientes. El coeficiente atómico nos indica el número de átomos que hay en esta molécula. Entonces nos está diciendo que tenemos 3 átomos de hidrógeno en esta molécula de amoníaco. En la siguiente molécula de hidrógeno nos dice que tenemos 2 átomos de hidrógeno. Entonces, este coeficiente atómico es invariable para la molécula. O sea, que quiere decir que no va a cambiar y que siempre va a permanecer ahí a pesar de que nosotros tratemos de balancear o hacer cálculos estequiométricos, esto no va a variar. O sea, y cuando hagamos ya los ejercicios, este coeficiente atómico no va a cambiar. Bueno, ahora el coeficiente estequiométrico. El coeficiente estequiométrico es este número que se coloca a la izquierda de la molécula. Entonces nos está diciendo que tenemos 2 moles o 2 moléculas de amoníaco. Entonces este nos indica el número de moléculas o moles que están presentes. Y aquí, por ejemplo, en este 3 nos está diciendo que hay 3 moléculas de hidrógeno. Y en este tercer caso, eh, no, esta es una manera incorrecta de colocar el coeficiente. El coeficiente siempre se coloca del lado izquierdo, no del lado derecho. Eso está malo. ¿Por qué? Bueno, porque este coeficiente nos afecta a toda la molécula. Entonces no podemos colocarla adelante. Y además es multiplicada por el coeficiente es multiplicado por los coeficientes atómicos. O sea, en este nitrógeno que tenemos ahí, tenemos un coeficiente atómico de 1, solamente que no lo escribimos porque asumimos que ya está presente ahí. Entonces tenemos un coeficiente atómico de 1. Entonces este 2 va a multiplicar al coeficiente atómico del 1 que tenemos ahí y va a multiplicar al coeficiente atómico de este hidrógeno que es 3. Entonces
este 2 afecta toda la molécula. Lo mismo pasa con este hidrógeno. Este 3 va a multiplicar al coeficiente atómico del hidrógeno. Entonces, y bien, cuando no se nos presente un coeficiente estequiométrico, entonces nosotros vamos a asumir que tenemos un 1 presente. No se escribe porque pues ya se asume que el 1 está ahí. Y este 1 va a multiplicar al coeficiente atómico del átomo del que se esté tratando o de la molécula. Bien, daremos inicio al ejemplo. Entonces, fijémonos bien en nuestra reacción química. Vemos que esta es la misma ecuación que nos ha estado ayudando para poder explicar los conceptos estequiométricos. Entonces, vemos nuestra ecuación química, vemos que tenemos nitrógeno, hidrógeno como los elementos que participan en esta reacción y que pertenecen a esta ecuación. Vemos que el nitrógeno pues, nos presenta una balanza gracias a este simulador que nos muestra si está balanceada o no la ecuación. Entonces tenemos nitrógeno y aquí tenemos hidrógeno. Entonces, antes de empezar a balancear, pues, ¿qué es lo que queremos hacer cuando balanceamos? Bueno, que lograr un balance, pues un equilibrio y que se cumpla el principio de conservación de la materia, que nos dice, bueno, en una ecuación química, en todo el número de átomos que hay en los reactivos debe de estar el mismo número de átomos en los productos. Entonces aquí tenemos los reactivos y aquí tenemos los productos. Entonces, para empezar a balancear hay que seguir el orden que mencioné anteriormente, que primero se balancean los metales, seguido de los no metales, después de los oxígenos y después por último los hidrógenos. Todos los hidrógenos se van a balancear de último siempre. Entonces vemos que no tenemos metal, pero sí tenemos un no metal, que es el nitrógeno que se ubica en el lado derecho de la tabla periódica. Entonces, algo que destacar, pues hay que empezar a balancear por el lado de los reactivos, que son estos que están aquí. Estas dos son las moléculas que reaccionarán para formar esta molécula que tenemos aquí de amoníaco. Entonces, bueno, nuestro nitrógeno tiene un coeficiente atómico de 2. Entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, este nitrógeno, como mencioné, no tiene un coeficiente que esté con él, que lo esté acompañando. Entonces nosotros asumimos que es un 1 el que lo acompaña. Y aquí podemos ver que tenemos las dos moléculas de nitrógeno y aquí también en la balancita. Entonces, ¿qué otro nitrógeno hay que balancear? Bueno, el nitrógeno que está en el lado de los productos. Entonces vemos que este nitrógeno tiene un coeficiente atómico de 1. Ya lo mencioné de que si no hay un coeficiente atómico, pues se asume que su coeficiente atómico va a ser un 1. Entonces yo necesito tener dos hidrógenos de este lado, al igual que en este lado. Entonces necesito ver si hay un número que multiplicado por 1 me dé 2. Entonces 1 por 2, 2. Entonces ahora nuestro nitrógeno ha quedado balanceado. Ahora vamos a balancear los hidrógenos. Pero antes quiero mencionar pues que podemos ver cómo queda la molécula de amoníaco con sus 3 hidrógenos de este lado, sus 3 hidrógenos de este lado y sus 2 nitrógenos. O sea, quiero destacar esto. Y ahora, bueno, ¿por qué dirán ustedes, ay, hay 3 hidrógenos y aquí también hay 3 hidrógenos? Lo que hace un total de 6 hidrógenos, como podemos ver aquí. Pero esto es por lo que les he mencionado, de que este 2 va a multiplicar al coeficiente atómico del nitrógeno, que es 1, y también va a multiplicar al coeficiente atómico del hidrógeno, que es 3. Entonces, al multiplicar 2 por 3, me va a dar 6. Entonces, voy a tener 6 átomos de hidrógeno, que se pueden observar tanto aquí como aquí. Entonces,
Ahora, ¿qué me falta balancear en los reactivos? Bueno, el hidrógeno de los reactivos solamente tiene 2 átomos y el hidrógeno de los productos tiene 6 átomos. Entonces yo necesito un número que multiplicado por 2 me dé 6. Entonces, ¿qué número sería? Bueno, el 3. 3 por 2, 6. Entonces me muestra aquí el programa que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 hidrógenos. Y aquí también, aquí me muestra ya el lado de los reactivos y el de los productos ya balanceado. Entonces me dice que ya tengo 6 hidrógenos de este lado y 6 hidrógenos de este otro lado. Entonces nuestra ecuación ya ha quedado balanceada.